Pero bueno, el tema es que, como decía Rafi, no venimos aquí a ver templos ni nada de eso, sino venimos aquí para recordar que aquí el Señor dio uno de los sermones más profundos y extensos de su ministerio, ¿verdad? Tenemos mensajes y enseñanzas de Jesús muy extensas, como por ejemplo todo el capítulo 24 y 21 de 24 de Mateo, 21 de Lucas, que es cuando él habla acerca de los acontecimientos finales, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? Y ya muchas de las cosas se han cumplido y otras se están cumpliendo. Pero aquí fue donde se repitió la historia, en el sentido de que fue en una montaña en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios le dio los 613 mandamientos y lo que se conoce como el nombre de la Torá al pueblo de Israel. Y fue en otra montaña, vamos a decir que fue esta, donde el Señor le dio la constitución del reino de los cielos. Ese concepto reino de los cielos viene con Jesús. No es algo que se predicara en el Antiguo Testamento. Estaba el reino de la monarquía, los reyes, pero el concepto reino de los cielos viene con él. Ningún profeta de la antigüedad había hablado en estos términos. Y él, cuando aparece en la escena pública, dice: arrepiéntanse y conviértanse, y porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha instaurado, pero se ha acercado a vosotros. ¿De qué reino está hablando? El reino de Dios es sinónimo de gobierno. Gobierno de Dios. El primer hombre salió de la cobertura, del paraguas de Dios, por su rebelión, por su pecado. Se desconectó de Dios y entró a formar parte del reino de Satanás, de las tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo viene, Él viene para darle al hombre la posibilidad de volver a conectarse con Dios. El hombre se comunicaba con Dios a través de sacrificios de animales, como ustedes saben perfectamente, corderos, ovejas, etcétera, etcétera. Depende del pecado, también dependía también el tipo de sacrificio que tenía que presentar. Pero Cristo viene a presentar el reino de Dios. Y en ese reino hay unas leyes. Es como una constitución. ¿Dónde están esas leyes? ¿Dónde están esos principios morales, espirituales del reino de Dios? En el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7, que ustedes se van a leer esta semana perfectamente, y les animo a que se aprendan todo lo que puedan de memoria, porque en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo dice cómo tienen que ser los ciudadanos del reino de Dios. ¿Y cómo empieza? Pues empieza con las famosas bienaventuranzas. Las leo rápidamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, nosotros hemos leído esto cientos de veces, pero imagínense por primera vez en la historia escuchar esto. Sí, tuvo que ser impresionante. Nunca nadie había hablado de esto. Si hoy en día cualquier pastor o cualquiera de nosotros habla de la bienaventuranza, ya enseguida nos suena, ¿verdad? Pero era la primera vez en la historia que se decía esto. ¿Qué son las bienaventuranzas? La bienaventuranza es la radiografía del carácter de Jesús. No sabemos cómo era Cristo. Si era rubio o moreno. Cada uno se lo imagina como le da la gana. Si era guapo o feo. Barba o no. Pelo negro o no. Bajito o alto. Nadie sabe el aspecto físico de Jesús. Pero todo el mundo sabe cómo era. Cómo hablaba, cómo pensaba, cómo se comportaba, cómo reaccionaba ante la crítica, la calumnia, la persecución, ante las traiciones. Todo el mundo lo sabe. Entonces es como si le sacáramos una radiografía a Jesús y dijéramos, ¿cómo es Él? Pues dice que era pobre en espíritu. Y uno dice, porque uno asocia pobre con miseria, ¿no? Pobre en espíritu significa la persona que reconoce su dependencia de Dios. El pobre reconoce que necesita ayuda. El rico no necesita ayuda de nadie, se cree autosuficiente. El pobre en espíritu nos habla acerca de la actitud de humildad. Soy pobre, estoy en bancarrota, espiritualmente hablando, y necesito de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer.
Los de limpio corazón, ¿qué pasa? Que no tienen bypass, no tienen ningún infarto, no han sufrido ningún tipo de problema de corazón. No, son las personas que no tienen el corazón dividido. Eso es lo que significa ser limpio de espíritu, de corazón. Personas que no están con un pie dentro y un pie fuera. Ahora creo y ahora no creo. Ahora sí, mañana no. No, yo lo tengo bien claro. Esos son los de limpio de corazón. Los misericordiosos, personas sensibles, ¿verdad? Personas que tratan a los demás mejor de lo que se merecen. Personas que demuestran el amor de Dios. Bienaventurados los mansos, que no son los mensos, que es otra cosa. Bienaventurados los mansos son los que se dejan tratar, los que se dejan moldear por la mano de Dios. Bienaventurados los pacificadores, es decir, los que producen paz. Una de las características del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros es amor, gozo, paz, ¿verdad? Es decir, no es que producimos paz, sino que mantenemos la paz. Nosotros no podemos producir paz, pero sí podemos mantener la paz. No podemos producir gozo, pero sí podemos mantener el gozo, ¿no es cierto? No podemos producir unidad, pero sí tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz, dice la Biblia. Entonces las bienaventuranzas es un sermón tan importante porque vemos cómo se tiene que comportar un cristiano en el siglo I, en el siglo IV, en el siglo XIX, en el siglo XXI, y vemos que así era Jesús. La forma de ser de Jesús es la forma que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Vemos que él estaba totalmente sometido al Padre. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo todo lo que el Padre quiere que hable. Y si el Padre no quiere que cuente algo, yo no lo cuento. Si era una persona prudente, era una persona que había momentos en los que se callaba. Como dice la Biblia, que a veces Dios se calla no porque no tenga nada que decir, sino se calla por amor, ¿verdad? Hay momentos en los que Dios guarda silencio. Yo siempre he dicho que hay tres formas como Dios responde a nuestras oraciones o trata con nuestra vida. Una forma es diciendo sí. Otra forma es diciendo no. Y otra forma es guardando silencio. El silencio también habla, a veces más fuerte que un sí o que un no. De hecho hay un refrán que dice que el silencio otorga, ¿no? Entonces hay que saber interpretar los silencios de Dios. Porque a veces Dios guarda silencio, repito, no porque no tenga nada que decir, sino porque dice que se calla por amor. A veces porque si hablara nos iba a perjudicar, diciendo, no me dejes hablar, porque si yo hablara te iba a poner la cara colorada, ¿eh? Y hay otros momentos en los que Dios calla porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, no hace falta que te lo diga. Es como cuando, por ejemplo, encontramos a Moisés delante del mar Rojo y se pone a orar. Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Tengo delante el mar Rojo, detrás me vienen los egipcios a perseguirme. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada, me pongo a orar. Y el Señor dijo, es que no es momento de orar. Usa la vara y extiéndela y camine. En la Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa, hasta para llorar y también para reír. Dice que hay tiempo de paz, pero también hay un tiempo de guerra. Y hay un tiempo para sembrar, y hay un tiempo para cosechar, y hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo actuar en cada momento. Por eso a partir del versículo 13, el Señor comienza a hablarnos de nuestras responsabilidades. Lo que somos, la sal de la tierra, la luz del mundo, cómo tenemos que reaccionar cuando los enemigos del Evangelio se metan con nosotros y nos persigan, cómo tenemos que administrar nuestro dinero. Él habla de las ofrendas, habla de los diezmos, habla acerca de cómo tenemos que orar, porque los discípulos dos veces le pidieron al Señor algo que a mí me llama la atención. Le pidieron una vez, Señor, aumentanos la fe. Y la segunda vez le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Dice, porque también Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Y si queréis orar bien, yo les voy a enseñar una oración modelo sobre la cual ustedes pueden edificar vuestras oraciones. Y les enseñó el famoso Padre Nuestro. Y no es que tengamos que decir el Padre Nuestro y no se puede orar de otra manera, sino que el Padre Nuestro es una base sobre la cual podemos construir nuestras oraciones. ¿Qué cosas se piden en el Padre Nuestro? Las tres cosas que se pueden pedir, ahí están en el Padre Nuestro. ¿Cómo se tienen que pedir? ¿A quién tenemos que dirigir nuestra oración? ¿En nombre de quién tenemos que orar? ¿Qué cosas no se piden porque no nos enseña el Padre Nuestro a pedir? Entonces, es una oración que le ayuda al que quiera aprender a orar a saber cómo tiene que orar y a saber también cómo no tiene que orar, ¿verdad? Entonces, habla acerca de las relaciones interpersonales entre creyentes. El Sermón del Monte es una joya que nos ayuda a nosotros a comportarnos en el reino al cual pertenecemos. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
yo tendría legiones de ángeles que me vendrían a rescatar ahora mismo, pero es que mi reino no es de este mundo. Si Él dijo, y es nuestro rey, que su reino no es de este mundo, yo tampoco soy de este mundo. Porque si Él es mi rey, yo no soy de este mundo. Entonces, ¿qué hago aquí? Cumplo un propósito temporal, pero estamos de paso, ¿verdad? Y en este tiempo que estamos de paso, hay que saber invertir el tiempo, los recursos, los dones, los talentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprendo todo eso? A través del Sermón del Monte. Yo les animo, de verdad, que lo lean, porque es un sermón, es una enseñanza realmente extraordinaria. Y mira, si fue en este lugar, o fue 20 metros más allá, o fue 50 metros más allá, a mí el lugar, sinceramente, es lo de menos. A mí lo importante es lo que quedó reflejado aquí, que fue lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, y es lo que tenemos que aprender y poner en práctica hoy en día todos y cada uno de nosotros. Por eso se dan cuenta de que en el Sermón del Monte se descarta el yo siento, a mí me parece. Yo creo que eso en el Sermón del Monte no existe, porque el creyente no anda ni por emociones, ni por sentimientos. El creyente habla y siente y opina y cree lo que dice la Biblia. Entonces, esto lo lee un argentino, o lo lee un alemán, o lo lee un judío, o lo lee el que quiera leerlo, y a todos Dios le dice lo mismo. No es que a usted le diga una cosa y al otro le dice otra. Por eso los cristianos, a pesar de las diferencias, ¿verdad?, culturales, etcétera, podemos mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma palabra. Y si hiciéramos caso a la palabra, no habría tantos líos y tantos problemas como lamentablemente muchas veces surgen. ¿Por qué? Porque no se lee la palabra.